Antonio Burgos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Me alegro de Joaquín. verte, hombre. Igualmente. Hace ya unos cuantos meses que no charlábamos. Sí, Echo efectivamente. yo de menos tu mirada crítica de la vida. No, en serio, ¿eh? De verdad. ¿Has estado en la boda del letrero? Me estabas comentando que sí, ¿no? Sí. Y que dices que, a ver, como no te guíes, es difícil ver un poco las... Sí, hay algunas que son Algunas cositas, algunas ¿no? figuras que son muy evidentes, pero otras estamos acostumbrados a verlas dibujadas bien, entonces no las ves. Si no te las muestran del todo, no las ves. Bueno, esta tarde a las 8:30 en el Centro Idealia, Avenida Pablo Iglesias, una conferencia bajo el título Ciencia y Dogmatismo Científico. Permíteme, antes de hablar de esto, de una ya impartida. Esto no sé si fue la semana pasada o la anterior. Hace 2 semanas o 3 semanas, 2 o 3 ya no me semanas. acuerdo. Por si son seguidores, yo no tuve noticia de esto, si no ya lo hubiese llamado, porque es algo que yo sé que hay miles de seguidores, millones de seguidores en el mundo de Juego de Tronos, de esa serie, y hablaste precisamente de la simbología que hay detrás o inmersa o dentro de esta serie que está en el último capítulo, ¿no? Creo que es El último capítulo está todo el mundo esperándolo, Sí. como agua de mayo para el domingo que viene. ¿Qué simbología hay en Juego de Tronos, Antonio? En esa charla hicimos un paralelismo con las sagas. Hay como 2 sagas que han marcado la mentalidad de los últimos tiempos. La Guerra de la Galaxia, Sí. El Señor de los Anillos y Juego de Tronos. Y en realidad retoman el viejo mito, el viejo simbolismo de la humanidad. Entonces, a mí me sorprende cómo en una serie televisiva de una calidad extraordinaria en cuanto a decorados, me sorprende cómo han conseguido volver a reeditar los viejos mitos del honor, de la justicia, del poder, del que es fraternal, del que es idealista, del que simplemente busca el poder, y cómo lo han recreado a través de diferentes personajes, como te decía antes, de tipo shakespeariano, es decir, son personajes definidos que van transformándose poco a poco, y yo creo que ese es el poder que tiene la serie. Aunque te advierto una cosa, el último capítulo, ya sé que no eres seguidor, No. el último capítulo fue destructivo y han creado una página para pedirle a HBO que haga otro final. Esto es una cosa impresionante, Alucinante. el movimiento, porque no le ha gustado cómo parece que va a desenvolverse. Se pone de manifiesto la importancia vital del guión, de unos buenos guionistas. Lo importante es Para que la los serie. símbolos, esos símbolos, atrapan la mentalidad de la gente. Le hacen pensar cosas, le hacen vivir cosas que una simple racionalidad como la científica no le hacen vivir, te deja seco. Pero aunque sea ficción, se puede extrapolar a la actualidad. Es que el personal ve reflejado lo que está pasando en esa ficción, en su Si a mí propia me vida. preguntas, te diría que Juego de Tronos es un reflejo de lo que estamos viviendo más real que el que nos ofrece los periódicos y la televisión. Sí. Para mí sí. Ese Juego de Tronos, que es el juego por el poder Lo de siempre. y los diferentes partícipes, los que luchan por el poder, y cómo, y los métodos. Hemos cambiado muy poco. Muy poco, muy poco. Bueno, vamos a hablar de esta tarde, a partir de las 8:30. Ciencia y dogmatismo científico. ¿Alguna que otra pregunta? ¿La ciencia comprende completamente todo lo que vemos? ¿Está todo explicado? ¿La naturaleza es algo mecánico y sin propósito? Estas son algunas preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la libertad dentro de la ciencia. Son una ventana por donde asomarnos a la posibilidad de una ciencia más desprejuiciada, abierta y dispuesta a encontrar respuestas sin condiciones. De esto vais a hablar esta tarde, ¿no? De eso Me parece vamos a interesante. intentar hablar. Yo creo que es muy interesante porque la ciencia se ha convertido de alguna manera en la religión del momento presente. Es decir, la ciencia parece que tiene todas las claves, parece que tiene todas las respuestas, parece que tiene todas las soluciones. De vez en cuando te sale alguien en televisión y te dice: estamos encontrando la clave y vamos a prolongar la vida a 500 años, 1000 años. Y la gente se lo cree. Yo que me dedico a la enseñanza, ves cómo están configurados los libros de textos científicos, cómo difícilmente se habla de hipótesis, sino que te da la sensación cuando tú te lees el libro, cuando tú explicas, que se conoce todo. Y creo que ese es el fallo. El paradigma científico que nos mueve está cerrado, pero gracias a Dios existen herejías dentro del paradigma científico y que poco a poco se van abriendo pasos. Hombre, conocerlo todo, evidentemente no. Pero sí que se han dado pasos importantes, ¿no? De mano de la ciencia. Importantísimo. Evidentemente, ¿no? Si el problema, Joaquín, el problema yo creo que son los extremos. Y si nosotros partimos el tiempo antes de la Ilustración,
donde digamos que la religión era la que decía qué era la realidad. Y estaba el dogmatismo religioso porque había unos señores a un determinado nivel que decían las cosas son así y influenciaban. Esa religión influenciaba lo político, influenciaba lo económico, influenciaba lo social. Después de la Ilustración se da la vuelta. Y entonces poco a poco la ciencia es la que influencia en la religión, influencia lo social, influencia lo moral. Y entonces es como una pendulación de la historia. Sería absurdo ir ahora en contra de la ciencia. No se trata de ir en contra de la ciencia. Se trata de poner la ciencia en su lugar. Vale. La ciencia debe de buscar la verdad. Y algunas veces tenemos la sensación de que nos hacen creer que han descubierto la verdad cuando solamente han descubierto un fragmento de la verdad. Pero me quiere decir que la ciencia, al igual que la religión, también adoctrina. Si me piden mi opinión sincera, creo que adoctrina. Y adoctrina mucho. Por ejemplo, hay una serie, Thomas Kuhn hablaba del paradigma científico. Es decir, todos nos movemos en un marco mental. Un marco mental creado por la costumbre, por los valores, lo que es lícito y lo que no es lícito, lo que se puede pensar y lo que no se puede pensar. Por ejemplo, la ciencia, uno de los paradigmas en los que se mueve es la materia es ciega, el mundo se rige por el azar. No hay inteligencia fuera de una materia muy extraña que es el cerebro humano. De ahí no se puede salir. Y los que se salen de ahí, como no sé, Sheldrake u otros, son los herejes del momento presente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, el universo, que es en teoría infinito, tiene solo un punto inteligente que es el cerebro humano. No percibimos que hay una inteligencia de alguna manera en la naturaleza, que no existe el azar. Entonces, eso habría que abrirlo, en lugar de cerrarse en una serie de parámetros, una serie de dogmas, que son los que se le inculcan a la gente joven desde el principio. No es negar no vamos a ser ahora terraplanistas, ¿no? La Tierra es plana, es una estupidez, me parece, ¿no? Pero habría que revisar algunos elementos. Intentar creer que la inteligencia solamente pertenece al ser humano es un gran error. Yo es que creo que una mirada limpia, objetiva a la naturaleza te demuestra que hay una inteligencia que rige las cosas. O como dicen algunos, no sé, hablando de Einstein, por ejemplo. Einstein era ateo. No, Einstein era un científico filósofo. Aquello de Dios no juega a los dados, que es la única frase que se dice, es que él decía, yo veo unas leyes en la naturaleza y donde hay unas leyes hay un legislador. Y yo sé que entiendo una ínfima parte, eso lo he escrito en muchos momentos, pero de Einstein solamente se habla de E igual a mc cuadrado y su pensamiento, y sus planteamientos reales sobre la naturaleza. Eso no se le explica a la gente joven, no se le explica a los niños. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una visión de la ciencia de cuarta, quinta o sexta mano. Está el investigador, el discípulo de investigador, el que difunde la idea, el que escribe el libro y luego el que la explica. Entonces se pierde tanto que al final se dogmatiza y no nos damos cuenta de que la ciencia es maravillosa, pero no ha descubierto toda la realidad. Pero la ciencia en teoría y sin teoría se basa en datos científicos, en hechos probados. Sin embargo, la otra cara de la moneda, que podría ser la fe, esto es eso precisamente, es cuestión de fe. Es creer a ciegas de alguna forma, Antonio. Ese es el gran dilema, pero ¿hay algún punto intermedio entre la fe ciega y la razón? Ahí es donde estaría el tema. Es decir, si nos vamos a la fe ciega, volvemos a antes de la Ilustración, volvemos a un teocentrismo, digamos. Tenemos que negar la ciencia para irnos a la religión otra vez. Y si buscásemos, como dirían los hindúes, un punto en medio y un poco por encima de los dos. Porque yo creo que el hombre tiene, esto que hablábamos, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice, mira la naturaleza y percibe que hay una inteligencia en la naturaleza, llámale como quieras, porque todo lo que le ponga es poco. O sea, lo limita. Si percibimos que hay una inteligencia en la naturaleza, ¿es exactamente la razón o un chispazo de intuición que tenemos que nos dice que hay una inteligencia en la naturaleza? Y que no va a ser demostrable ni que existe algo que llamamos Dios ni que no existe. Que seguramente el ser humano tendrá que crecer para comprender otras cosas que de alguna manera ya intuye.
A mí no me gusta la palabra fe, tal como está planteada, Sí, porque claro. es o te lo crees o te condeno. Esto es. De una manera o de otra. A mí me parece que eso es un dogmatismo, otro dogmatismo más. Pero el ser humano creo que tiene otras potencias, tiene otras cualidades, otras percepciones, y los grandes nos lo demuestran. Schrödinger, por ejemplo, tiene algunos libros sobre filosofía extraordinarios. Cuando hablamos, no sé, de Newton, por ejemplo, la ley de la gravedad, nos descubrió la ley de la gravedad. Este señor era alquimista. La ley de la gravedad, su teoría sobre la gravedad, es un subproducto de un trabajo importante para él, que era la alquimia. La mayor cantidad de la obra de Newton es una obra filosófico-alquímica. Eso no se nos cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que estaba loco para algunas cosas y para otras era supercuerdo. Efectivamente. Y la ciencia dice, bueno, vale, sabemos, ley de gravitación universal. Tú pregúntale a algún científico que te explique qué es la gravedad. Nadie sabe lo que es la gravedad. Se puede medir fuerza igual a G por M partido de distancia al cuadrado. Terrible fórmula que tienen que aprenderse los niños. Pero, ¿qué es la ley de la gravedad? ¿Qué es la gravedad? Silencio. Eso habría que decirlo, no para anular la ciencia, sino para un poquito de humildad, para ver que nos queda mucho por descubrir todavía. ¿Qué decían tus queridos filósofos griegos al respecto de esto que me estás contando? Entonces, Los filósofos se griegos pronunciaron de alguna forma. Los filósofos griegos decían que el hombre buscaba la verdad a través de la ciencia, la ética a través de lo que podemos llamar la religión, buscaban la belleza a través del arte y buscaban la justicia a través de la política. Pero lo importante era la justicia, la belleza, la ética y la verdad. Eso había que buscarlo. Esos eran los grandes objetivos. Y esas actividades humanas tenían que servir al objetivo. Y luego hablaban de una magna ciencia, que era la filosofía, que era la que podía armonizarla a todas al mismo tiempo. Entonces la ciencia era importante. Todos los fundamentos de nuestra ciencia, es que no lo sabemos, se lo debemos a los griegos. Todos nuestros nuestros conceptos base con los que estamos trabajando, en lo científico, en lo político, en lo social no sabría decirte, y en lo estético, todos esos fundamentos se los debemos a los griegos. Y la ciencia griega es la semilla, es la base de la ciencia que tenemos ahora mismo. Y lo curioso es que todos los herejes, entre comillas, del paradigma científico actual vuelven a lo platónico, vuelven a las ideas viejas, están volviendo. De ahí que sean un poco no bien vistos. Libertad dentro de la ciencia, que esto es de lo que también se va a hablar esta tarde, ¿no? Yo creo que la libertad es una cualidad indispensable del ser humano, junto con la responsabilidad. O sea, si hay libertad hay responsabilidad, de lo que se hace y de lo que se dice, ¿no? Uno tiene que dar razón de lo que dice, tiene que saber ser responsable de sus actos. Y la ciencia haría falta ese grado de libertad que permitiera que las nuevas ideas pudiesen ser reconocidas. Lo van a ser, pero a lo mejor van a tardar 40 o 50 años. Si ahora si tuviésemos una hemeroteca de lo que decía la ciencia hace 20 años, veríamos que es muy diferente de lo que dice ahora. De lo que dice hoy en día. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso no llega a los libros de texto hasta que no han pasado un par de generaciones. Entonces llevamos con un retraso brutal. A nivel de lo que realmente la ciencia, en sentido más profundo, dice. No sé, a los niños se les explica cómo está compuesto el átomo. Pero habría que decirles, señores, nadie ha visto jamás un átomo ni lo podrá ver. No se puede, es imposible. Pero se le explica cómo es la configuración electrónica, etc. Pero nadie lo ha visto. Es una teoría válida hasta ahora. Y no sería mejor decirle al niño y decirle a la gente, es una teoría válida y no es así. Ahí es donde pasamos de una teoría válida y útil para el pensamiento a un dogmatismo que te cierra la investigación, porque como es así, yo ya no tengo que pensar otra cosa. En el fondo es casi una forma de fe. Pero también depende del individuo, también, en cierta manera, ¿no, Antonio? Sí. Evidentemente. Evidentemente. Te pueden decir una cosa, pero eres tú el que tiene que tomar la decisión de seguir avanzando o creerte la pie juntilla, ¿no? Efectivamente. Pero para eso hace falta ciudadanos despiertos, niños despiertos, sí. Y que se les eduque en esa libertad de pensamiento. Claro. No en el adoctrinamiento. Me importa el adoctrinamiento, sea religioso, sea social, eso es de lo políticamente correcto.
Eso es un adoctrinamiento. Tú bien sabes que el verdadero poder reside en la influencia que uno tenga sobre los demás, sobre la masa, sobre ese gran rebaño del cual hemos hablado muchas veces. Y esto es lo que ha pasado siglo tras siglo. Educar a la gente según te parece. Lo que pasa es que ahora, con los medios de comunicación, que podrían ser una herramienta pedagógica maravillosa para informar abiertamente a la gente, educar a la gente, se pueden manipular el pensamiento de la gente con una velocidad extraordinaria. Ya no hay conocimiento ni reflexión, hay Twitter. Fíjate. Un Twitter parece que te está diciendo algo, un Twitter es una frase suelta. Palabra de Dios. Entonces, estamos un poco perdidos. Basada en mentira y desde el anonimato. Exactamente. Fíjate, ¿no? Y luego eso se le pone un altavoz, se extiende, pero no hay reflexión, no hay meditación, no hay diálogo. Así no se puede, creo. ¿A ti esto de las redes sociales te mola un poquito? ¿Estás ahí? No me gusta. Mira, estoy en Facebook más que nada para ver cómo se mueven algunas cosas. Entro de vez en cuando, nada más. Punto. Mi gente joven, la gente joven que trabaja conmigo, ya está hasta en Instagram y yo ya he decidido que a Instagram ya no voy a entrar. Ya no. Que lo lleven ellos. Ni por curiosidad. Bueno, a las 8:30, en Centro Idealia, Avenida Progresa 136. 4. Y 4. Joder, que siempre me voy 2 números más arriba. Bueno, ciencia y dogmatismo científico. Un placer siempre verte y charlar contigo, Antonio. Siempre un placer estar un ratito contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Fiesta solidaria que les quieren invitar. La verdad que merece la pena acercarse este 19 de mayo a las 5:30 de la tarde, tomar un cafelito, lo que ustedes, en fin, tengan ganas. Micropigmentación oncológica. Es ahí el tema de la ayuda que les piden. Mejor se lo van a explicar desde esta clínica que visitamos.